Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gusta pasar miedo con nuestras limitaciones. Y estamos aquí una semana más y a mi lado, como siempre, se encuentra Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Hello, bueno, bien, aquí estamos jugando con nuestras limitaciones, ¿no? Y bueno, Sí, oye, hay cositas para hablar hay de cositas. limitaciones y de cositas y de juegos y de limitaciones porque también tengo que hablar de demos y cosas. Así Oh, que bien, es bien. verdad, claro. La semana del Steam Next Fest, joder, llevo 2 o 3 Steam Next Fest de los que no me da tiempo a jugar absolutamente nada. Pero bueno, ya sabéis que grabamos este programa en twitch.tv/Aragón Radio los viernes a las 12 de la mañana. Hoy sí, a las 12 de la mañana los viernes, ¿vale? Y el resto de días presumimos que también la semana pasada fue una excepción. Sí. Y que lo que nos gusta hacer para empezar el programa es, por un lado, preguntarle al chat a qué habéis estado jugando esta semana. Y por otro lado, preguntarte a ti, Álvaro, ¿qué has estado jugando? Cuéntanos. A ver, he estado jugando el juego de la semana sobre todo. Eso hace que no haya podido jugar mucho ni Sí, siquiera de cosas del Steam Next Fest. No puedo mentir, la semana que viene es cuando os traeré más cosas, ¿vale? Entonces, por ahí un lado. sí. Por otro lado, estoy jugando a Kirby's Adventure porque es Kirby, ¿vale? Entonces es como Y Kirby's está bien Adventure. jugar a Kirby Está siempre. muy bien. Ujú. No es mi Kirby favorito, no voy a mentir. Kirby's Adventure es uno de mis Kirby menos favoritos. De hecho, me gusta más la versión de Game Boy Advance. El remake que hicieron de Game Boy Advance me gusta mucho más. En plan de Sí, está mejor. Kirby Adventure in the Land of Nightmare me gusta mucho más. Me parece que está Sí, mucho es más pulido. Adventure in... Sí, In sí, the es Land of Nightmare, Nightmare. Handemore. Sí, es Sí, algo con a mí Nightmare. también me gusta un poco. Pero bueno, está bien, ¿eh? O sea, y es un juego que ha envejecido bien, es muy chulo y no sé qué. Y de demos de tal, solo he podido probar dos, pero las dos que he probado me han turbo flipado. En plan de Vaya. increíble. La leche. Una es Radio The Universe, es un juego que lleva como 8 años, 10 años en producción. Se hizo un Quick Starter allá por el principio de los tiempos, ¿vale? En plan, madre mía. Y es un juego súper bonito, en plan pixel art, pero un pixel art muy particular, en un mundo pues cyberpunk, en plan de es que ya no queda ni el cyberpunk, en plan de es todo ruinas, robots y estás tú que eres una robota y no, sé, no hay más que ruinas y robots que te quieren matar. Es genial, es muy Dark Souls en el sentido de todo te mata muy fácil, muy rápido y además me hace gracia porque hay puntos de experiencia, pero tú sabes exactamente cuántos puntos de daño haces a cada cosa, ¿vale? Solo recibes Ujú. puntos de experiencia si matas a las cosas exactamente con 0 puntos de vida. Si te pasas por un punto de daño, ya no recibes puntos de experiencia. ¡Oh! ¡Oh! Entonces tienes que Esto me hacer... parece un giro muy loco. Claro, entonces tienes que hacer siempre exactamente los puntos de daño exactos. Luego además tiene partes de plataformas que son muy chulas y hace una cosa que hace muy bien Dark Souls, que es las cosas pesan. Eres una robota que pesa varias toneladas. Tú cuando esquivas haces plonk porque Uf, pesas qué guay, qué guay. muchísimo. Tú cuando pegas con una espada haces plonk porque pesas muchísimo. Incluso cuando disparas con tu rifle es como pum, 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 porque Ay, es cómo un me arma gustan los muy juegos que tienen pesada. pesito. En Claro, plan, como sensación de que los personajes realmente existen en el sí, sí, mundo. sí. Incluso cuando las naves que te enfrentas flotan, es en plan, les cuesta, les pesa el culo, ¿no? Es en plan de, no se quedan fijas, ¿sabes? No están ahí flotando perfecto, hacen ti, 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 un poquito arriba y abajo, porque dicen, ostras, es que no pueden mantenerse del todo, pesan muchísimo, son muy pesadas, me gustan Pueden poner muchísimo. Pueden poner esto en el tráiler de declaraciones de la prensa, pueden poner a las naves les pesa el culo, ¿sabes? O Uf, sea, he creo que mejorado es algo, he una mejorado buena algo. manera de vender el juego, en mi opinión. Es un juego difícil, ¿vale? En plan de difícil nivel Dark Souls. En plan de no os lo vais a pasar. En plan de a la primera, cada intento, cada foss, no sé qué. No, no, no. Es un juego que tienes que aprender a jugar. Tienes que aprender que te piden cada cosa. Es obstuso y es un poco raro. Pero promete. Es súper bonito. Jugablemente es increíble. La parte de plataformas me flipa. La parte de combate me flipa. La parte de puzzles me flipa. Y narrativamente parece que va a ser increíble también. Y el otro juego que me ha flipado, ya tenía mientras de que me va a flipar, pero es que me ha flipado Ujú. también, es Rusted Moss. Este quizás es más difícil, ¿no? De tal. Vale. Es un juego de... A ver, es un juego donde existen... Es un mundo donde existen las hadas, y son pues las tradicionales hadas de los cuentos románticos, ¿vale? El metal las mata, Oberón es su rey, bla bla bla. No pueden pasar por el agua y todas estas cosas. La cuestión es que los humanos consiguieron pues básicamente mandarlas a paseo, pero ahora los humanos están en decadencia y van a morir y entonces las hadas están haciendo una contraofensiva. ¿Qué ocurre? Que las hadas no eran tampoco buenas precisamente. Las hadas se dedicaban a secuestrar niños. Me gusta mucho cuando, no sé cómo decirlo,
cuando las cosas sobre hadas, la ficción sobre hadas, no solo se centra en el lado lindo, dulce, bonito de las hadas, sino que se centra también un poco en la parte como más turbia de su mitología, que Claro. creo que es la que me parece que los hace criaturas mitológicas interesantes realmente. Claro, y aquí es en plan de la parte turbia de las hadas roban niños y tal, pues es en plan de... Y tú eres una niña robada por las hadas que ha aprendido un poco de magia, o sea, se supone que te consiguieron las brujas, consiguieron salvarte, porque hay brujas también, ¿vale? Te enseñaron un poco de magia y te dieron un rifle. Entonces ahora tú tienes un rifle y una amiga hada que procesaron los humanos para convertirla en droga de hada y ahora sirve de gancho. Entonces el juego es, tú tienes un rifle, tienes magia y tienes un gancho. Vale. Y el juego trata de moverte con el gancho para moverte por un montón de sitios con abismos y tal. Tienes un rifle para atacar a tal y la magia, que la verdad es que se utiliza muy poquito en la demo, pero no hace falta, porque solo con el gancho, que hay que utilizarlo muchísimo incluso en los bosses, que también son bastante duretes. Y con el rifle, que también tiene muchísimo peso y se nota esta cosa de estás disparando algo con mucho peso. Maravilloso, es un juego 2D, ¿vale? Es sencillito, también es como un rollo pixel art, pero no es exactamente pixel art. Y ya si lo Sí, a mí veis, me gusta la estética, ¿eh? Tiene una estética muy tiene chula. un rollo como muy peculiar. Y es un rollito Metroidvania, ¿vale? Es mucho de conseguir estas mejoras para volver, no sé qué, y ahora puedes llegar hasta aquí, y ahora puedes hacer el doble salto, un salto cargado, no sé qué, no sé cuántas. Es un juego que me ha gustado muchísimo la demo, tengo muchísimas ganas de volver y mi única pega es que jugarlo en el teclado me ha dejado las manos un poquito... Uf. Ya, eso te iba a decir justo, lo comentamos un poco cuando lo jugaste, el rollo de que estaba como un plan configurado fundamentalmente para jugarse con teclado. Entiendo que el rollo del gancho al final no deja de ser una cosa, pero que a mí por la jugabilidad me parece como un poco cansado, ¿no? Este rollo de mantener siempre Sí. la pulsación. Que entiendo que es porque pretende eso, que utilices el ratón para utilizar el gancho, para que sea más flexible, más fácil y más rápido, pero ostras, también hace que sea muy rígido también muchas veces los movimientos que tienes que hacer con las manos. Entonces es un poquito, si tenéis un poco de problemas de manos, id directamente a por mando, creo yo. Sí, pues lo tendré en cuenta, la verdad, lo tendré en cuenta para cuando salga el juego, porque creo que es definitivamente una cosa que a mí me mataría en vida. Pues yo esta semana he estado jugando, no he podido jugar mucho el juego esta semana, luego os lo contamos, pero bueno, aún así, es verdad que es un juego que conozco como la palma de mi mano, para bien o para mal. Entonces, en ese sentido, vamos a dejar que el peso lo tenga un poco más Álvaro, pero creo que sí que se puede aportar un poquito. Que también me Y es he el juego, estado, como la palma de mi mano. claro, he estado jugando a Hogwarts Legacy, un juego del que no creo que merezca la pena comentar muchísimo realmente. O sea, es que me gustaría mucho decir, ¿cómo decirlo? Que hay un discurso sobre el juego como juego más allá del contexto sociopolítico que rodea el juego, pero creo que genuinamente no lo hay, que es un juego bastante sin más. Entonces, en ese sentido no me parece muy interesante, y lo que tengo preparadito, calentito en la Switch para dar el pistoletazo de salida es el Metroid Prime Remastered. Un juego que yo ya a estas alturas ya estaba un poco en el plan de que no iba a salir nunca, pero que realmente ha acabado saliendo. No era la trilogía de Metroid Prime como esperábamos, sino que era únicamente la primera entrega, pero que es que se ve de locos, ¿eh? O sea, realmente es un juego como con mucho empaque en lo visual y en la manera que remoza el juego original, al que personalmente le tengo bastante cariño, a pesar de que lo jugué con 12 años y no me acuerdo de nada. Entonces, o sea, me acuerdo de cosas, pero es de esto que tienes un poco como más el recuerdo que la experiencia tangible del propio juego. Y ya lo que he estado jugando bastante esta semana es a Nuclear Throne. Bueno, He entrado en una espiral, o sea, me hice una trampa a mí misma, lo mencioné en un tuit en Twitter, me dio nostalgia, me puse a escuchar la banda sonora, y después de escuchar la banda sonora irremediablemente sentí que tenía que jugar el juego porque la banda sonora es la leche, y entonces me compré el juego en Switch y estoy jugando en Switch. Creo que ha sido una mala decisión y a lo mejor me lo pongo en la Vita, porque jugarlo con los Joy-Cons es una tortura de manos como pocas veces has visto en la historia de la humanidad. Es una cosa como concreta que tiene con el uso de los gatillos y el twin stick shooter, que me parece que al mando de la Switch le sienta fatal. sí. Pero por lo demás sigue siendo el mejor juego de todos los tiempos. O sea, la verdad es que no ha envejecido un solo día, y me parece que hay como una curiosidad en esto, y tenía muchas ganas de jugar en la demo de Radio The Universe, pero de momento pues es que además tengo también alguna cosita embargada de las que no os puedo hablar todavía y tal. Entonces pues se ha retrasado un poco el asunto, pero seguramente Sí. espero tener tiempo para probarlo prontito. Pero ¿Qué recordad que tenemos? Sí. tenéis hasta el lunes, hasta las 7 de la tarde. Si bajáis las demos,
os las podéis jugar cuando queráis. No tenéis por qué jugarlas Claro, ya. eso está muy bien. Si las bajáis, Eso está las muy podéis bien. jugar cuando sea. Porque ya tú lo juegas un poco de tranquis cuando veas y creo que esto es ciertamente una cosa a apreciar. Dicho esto, quería hacer un giro de guión aquí, ¿vale? Y decirte que leas tú lo que ha estado leyendo, o sea, lo que ha estado jugando la gente esta semana. Vale, a ver qué ha estado jugando la gente. Pues tenemos a Santi MG94 que ha estado jugando Fire Emblem Engage. Cuidado sin permanez, que le dan mucha pena a los niños y lo entiendo. Me pasa. A mí no me pasa. Pero porque Oye, ¿cómo que no te da pena? No. Cuidado, me explico. Me pasa, pero no me pasa. Me pasa que precisamente creo que parte de la gracia es de que puedan morir, me da esa tensión extra. Es en plan de me da mucha pena que mueran. Por eso no quiero que mueran. Y entonces me esfuerzo más. Yo es que sufro demasiado, o sea, me he dado cuenta a la larga de que jugar con permadeath los Fire Emblem solo me genera una ansiedad que hace que los acabe dejando en el momento en el que no puedo soportar pensar que por mi culpa se vaya a morir los niños más monos del universo. Entonces he dejado de hacerlo, aunque sí que es verdad que inconscientemente, claro, al final son muchas entregas, ¿no? Inconscientemente también sigo jugando como si jugase con permadeath, ¿sabes? En plan de se muere uno, intento enfocarlo de otra manera, intento retrasar los turnos, intento tal, pero incluso aunque juegue así, prefiero que no esté la opción, porque vivo como con el miedo eterno de guardar accidentalmente después de que se muera mi personaje favorito y tener que vivir con la carga el resto de mi vida. A ver, aquí se nota quién es old school y es normal también. Es que cuando no había esas opciones, pues es que es lo que había. El carnet. No, cero carnet, al revés, es en plan de es que cuando estás acostumbrado ya, es como, es que en la época no había otra cosa. Sí, lo entiendo perfectamente. Sí que es verdad que, o sea, quiero decir, bromas aparte, como es verdad que yo me distancié de la saga durante bastantes años, ya no tengo como tanto contacto con esa manera de jugar, entonces puedo permitirme simplemente decir, vale, pues no se muere la gente y no se muere y ya está. Nos dice Ferifo, yo he estado jugando a encender la consola y quedarme dormido al instante, no puedo, lo entiendo. Juego este juego semanalmente, probablemente es el juego al que más consistentemente he jugado durante los últimos 10 años. Nos dice Haika Hugh, Hifirras, si se escribe así, y además el juego, hemos hablado de él ya, es un juegazo, la verdad. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Pues Gideon Nav 9 jugó a The Wars End With You en el remix con su tremenda música y la demo de Sea of Stars, que aún quiero jugarla, porque Sea of Stars es mi más que probable GOTY de este año, cuidado aquí. Bueno, si no sale Radio T Universe, que sí, también tiene ahí... Claro. Pero sí que es verdad que es un juego al que le tenemos muchas ganas por aquí, porque a mí me gusta mucho de Messenger, pero me parece que la propuesta de Sea of Stars es más chula. Sí. Así que en ese sentido creo que no hay fallo. Juan Carlos VX dice, me he fundido el Kirby's Adventure y Kirby's Dream Land con el emulador de Nintendo Switch Online por vuestra culpa. Hombre, pues son todos genial. Yui 3DS dice que está rejugando por décima va a ver Link's Awakening en el Online Game Boy y el Metroid Prime God Remake. La vida es buena, efectivamente. Y creo que con eso ya está. No, porque tenemos Alec Yor, que ha jugado al Outer Wilds, cuidado. Fran Surio se ha terminado Nier Replicant en versión muchos números. Y ahora anda con Monster Hunter World, supongo que para quitarse un poco la pena y la alegría del corazón, porque madre de Dios. Sí, ciertamente. Kiuni, nuestro querido Kiuni, ha estado jugando a Need for Speed Unbound, que yo lo sabía porque se lo he leído, que lo hablo con Eva, y dice que está muy bien. Y a Summon Night es Warcraft Story, también lo sabía porque creo que lo está jugando en streaming. Le estuve viendo en streaming el otro día jugar a este juego, de hecho, en concreto, y ciertamente es un juego. Ciertamente es un juego, ¿verdad? Sí. Ciertamente es un juego que existe, en el que pasan cosas con unas hadas también. Sí. Todo acaba en el mismo lugar. Y nos dice Aguichart experienciando el penúltimo capítulo de Umineko. ¡Oh! Madre mía, no he llegado todavía estoy en el 5º capítulo de Umineko, ¿vale? No he llegado todavía al final de Umineko porque como que se me han puesto cosas por encima y también me ha dado un poco de fatiguita acabar Umineko, que es una cosa que ya sabéis que me pasa. Pero que bueno es Umineko realmente, se dice poco. Bueno, hoy estáis jugando unas cosas, siempre jugáis unas cosas increíbles, pero esta semana es como especialmente... Claro, es que... O sea, me hace mucha gracia porque cuando en otros contextos le pregunto al público ¿a qué habéis estado jugando esta semana? ¿Sabes? Me dicen en plan al Duty y al juego que ha salido esta semana. Y aquí la gente está jugando siempre cosas loquísimas y extrañísimas y por eso Checkpoint es lo mejor. Vale, pues dicho esto, yo creo que podríamos pasar a nuestra sección de análisis, ¿no? Que hay temitas hoy, hay ciertamente temitas que tratar y hay cositas de las que hablar. Vamos al tema. Así que vamos con un poquito de música y vamos para allá.
Porque Álvaro, cuéntanos, ¿de qué juego vamos a hablar? Bueno, vas a hablar tú fundamentalmente, pero yo voy a estar aquí como inestimable apoyo. ¿De qué juego vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un juego que es un remake y por eso vamos a hablar primero un poco de remakes, ¿no? Porque hay dos maneras de enfocar los remakes. Que una es una oportunidad de rehacer lo que no se pudo hacer la primera vez y la otra es como una oportunidad de aprovechar algo que se sabe que funciona para hacer algo diferente. En el cine es mucho más común lo segundo, lo de coger algo que sabes que funciona para hacer algo diferente, porque cuesta muchísimo dinero hacer cosas nuevas, pero en el videojuego parece que hemos adoptado la primera postura y ya está, ¿vale? Utilizar... Esto es cierto. Claro, es en plan de utilizar el remake como una manera de traer al presente obras que han quedado desfasadas, obsoletas o que no tuvieron el presupuesto, la mano de obra, por lo que sea, y hacer que sean un poco la versión definitiva, ¿no? Parece que eso es lo que queremos hacer en el videojuego con el remake, a diferencia del cine, que es lo que hacen normalmente con el remake, es todo lo contrario, es vamos a hacer algo nuevo. No, son dos maneras diferentes de enfocar el remake, no estoy aquí juzgando, simplemente estoy diciendo que es una cosa. En el caso de Dead Space Remake, que es el juego del que vamos a hablar, esto es particularmente raro, porque uno diría, Dead Space es un juego que le sentaría muy bien la segunda versión, ¿no? Es en plan, porque es un juego que no ha envejecido mal, ¿no? No es un juego que sufra del mal de tuvo un muy buen presupuesto, tuvo un buen recibimiento, ha envejecido bien, tú lo juegas hoy y sigue siendo un muy buen juego, entonces ¿de qué se beneficia de tener un remake a priori, ¿no? Sería mejor una reinvención, un remake como reinvención, ¿no? Y ahí es donde quizás es donde está guay también enfocar el análisis de qué aporta un remake de Dead Space, porque a priori no parece que sea una cosa. Esto es una cosa que yo de hecho comparto porque cuando anunciaron el remake de Dead Space a mí me pareció un poco extraño. En el sentido de, o sea, no me pareció extraño en el sentido de no entiendo por qué habéis hecho esto, entiendo definitivamente que Dead Space es una saga potente hacia la que se tiene mucha nostalgia. La nostalgia es un poco la temática de estas semanas, por si no os habéis dado cuenta con los juegos que están saliendo y los juegos que se están anunciando. Pero sí que es verdad que es un juego que me parece particularmente vigente a día de hoy. Me pasa una cosa similar con Resident Evil 4 Remake, ¿no? Creo que no son juegos particularmente divertidos alrededor de los cuales iterar porque me parece que lo que proponen está muy bien y está muy bien también en parte por su contexto. Entonces lo que pasa con esto es que creo que Dead Space Remake tiene una posición muy complicada en la cual tú y yo en concreto, ¿sabes? Nosotros como personas humanas que estamos aquí hablando, no necesariamente, digamos, la posición del universo, pero sí la nuestra. Sí. Ya sabemos que veis y ya sabemos que tenemos sensaciones muy positivas hacia Dead Space. Entonces, ¿qué implica esta versión nueva? Me parece que es una cosa bastante interesante que pensar. Claro, porque si tú lo piensas, claro, dices Dead Space no necesita un remake a priori, porque es un juego muy sólido, envejeció muy bien, lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque los aspectos centrales de su diseño siguen siendo excelentes, ¿vale? Tú coges Dead Space a día de hoy y todo lo que es su diseño central, es decir, de tú eres un señor que no eres un militar, eres un técnico de electrónica, básicamente eres el fontanero del espacio. Y te mandan a una nave a arreglar una serie de problemas de la nave y te encuentras con una infestación de alienígenas. Y las armas que tienes son tus herramientas absolutamente normales para hacer tus cositas de la nave. Y te descubres que, bueno, pero es que estos bichos además no se mueren a balazos. Bueno, pues resulta que tengo mis herramientas que, mal utilizadas, sirven para desmembrar a gente. Y esa es la base mecánica del juego. Y resulta que ha envejecido genial, no se ha utilizado apenas y sigue funcionando muy bien. Y dices, vale, pero es que claro, estos elementos siguen funcionando muy bien. El Dead Space original lo juegas hoy y sigue funcionando muy bien. Los desmembramientos, el gore sigue funcionando muy bien. Los diseños siguen siendo muy buenos. El arte sigue estando muy bien. Ciertos elementos adyacentes que se añadieron para añadir un poco de variedad quizás no funcionan tan bien. Por ejemplo, todo lo de la gravedad cero en el primer juego no funcionaba muy allá. Sí, creo que el remake lo ha mejorado en cierta medida, pero me sigue sin parecer la mejor mecánica de todos los tiempos. Cierto. Algunos puzzles no eran geniales, especialmente los relacionados con el fuego. Especialmente los relacionados con el fuego. Los relacionados con el fuego. Sí, y creo que es uno de los aspectos que le pasa factura, ¿no? En plan, en 2022 poner una cajita delante del chorro de llamas porque quieres pasar no parece particularmente una cosa que te vaya a apetecer hacer o que te suene muy emocionante. Y la historia no fue nunca su punto fuerte, ni narrativamente ni la historia. Esto es cierto que las subsiguientes entregas lo solucionaron hasta cierto punto. Dead Space 2 y Dead Space 3 arreglaron bastante lo que es la gravedad. Seguían sin ser increíble, pero sí que es cierto, las partes de gravedad cero eran bastante más gestionables. Las partes de los puzzles eran mucho más
transigibles, y toda la parte de, digamos, de la historia mejoró un poquito, tenía como un poquito más de trascendencia, pero el problema es que también no tenía mucho sentido con respecto al primero, porque el primero quedaba un poco colgando, porque la historia quedaba un poco más rara, y eso hacía que quedara todo un poco más raro también con respecto al primero. Yo tengo que decir, y esto no sé en cuánta medida es una opinión popular o simplemente es una cosa que me pasa a mí con el juego, que me parecería legítimo también, que en mi opinión, ¿vale? La historia de Dead Space es buena, no por lo que pasa, sino por la historia de Dead Space, ¿vale? Y me explico. Creo que la trama de lo que sucede es relativamente sencilla. Tiene, si los habéis jugado el original ya lo sabéis, un giro de guión al que en su momento se le dio un montón de crédito de alguna manera, pero que a mí siempre me ha parecido un poco pobre realmente, en el sentido de... No creo que hayas inventado la narrativa dando este girito que se veía venir desde el minuto 0,0005, pero simultáneamente me parece que lo que hace muy bien es construir su universo, y sobre todo construir su universo, ¿cómo decirlo? Construir su universo como una cosa muy hostil, que se presenta desde el principio muy hostil, y creo que lo que comentabas al principio de las armas es uno de los ejemplos de giga ultra chad hostilidad del juego, en plan... pasa una cosa horrible en este universo y no tenemos nada con lo que excepto que las herramientas que utilizas en el día a día son tan total y absolutamente letales que a la larga te sirven como si fueran armas, ¿no? Que, en plan, no veo muchas circunstancias en las cuales en la vida real te pudieras aproximar a algo con una cortadora de plasma, porque simplemente el acceso a una cortadora de plasma no es algo que la inmensa mayoría de los humanos tienen. Entonces creo que sí que es verdad que en transmitir esa cierta hostilidad y en transmitir esa fricción que tiene el juego, o sea, como que tienen las personas que viven en el juego con determinados elementos de su universo, sí que es muy bueno, pero creo que lo que pasa en Dead Space es que recadeas un rato para un señor que te da un poco igual porque lo has conocido hace 5 minutos y luego pues hay un girito de guión que dices, vale, ok, bien, pero en conjunto a mí me funciona. Sí, creo que al final el problema es que es mucho que al no hablar tampoco no sientes que tenga una motivación real para hacer lo que está haciendo. Y al final sientes eso, que está siendo un poco un recadero. En el 2 sí que habla Isaac Clarke y sientes un poco que tiene una motivación, ¿no? Porque está hablando, está diciendo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, tengo una motivación, tengo una existencia, ¿no? Y siento que eso también tiene mucho que ver. Creo que en el remake han sabido coger las cosas que de verdad necesitaba el juego para terminar de ser redondo en algunas cosas, ¿vale? Por ejemplo, gráficamente el juego original sigue siendo espectacular. O sea, no vamos a engañarnos. Los juegos de 360 y PlayStation 3, los juegos que estaban muy bien pulidos de esa época, siguen siendo espectaculares. Coges un Dead Space, coges un Gears of War, por ejemplo, coges un Mirror's Edge, siguen siendo juegos muy bonitos, siguen siendo juegos gráficamente espectaculares. No hemos avanzado tantísimo como para que se vean desfasados a ningún nivel. Pero es cierto que este Dead Space Remake se nota un salto bastante fuerte con respecto al original. En mi humilde opinión. O sea, el juego original se ve muy bien, incluso para los estándares de día de hoy. De hecho, si habéis jugado recientemente la versión de Xbox Series X con las mejoras de la retrocompatibilidad, creo que sigue siendo un juego muy pintudo. Pero a mí me parece que lo que es visualmente el remake es una salvajada. Es una salvajada, pero sobre todo es sobre todo en los detalles, no es en lo general, ¿vale? Es en los detalles. Por ejemplo, en fijarte en cómo se les ven... vale, esto va a ser muy escatológico, ¿vale? Disculpadme. En cómo se le ven los huesos cuando cortas los enemigos lo suficiente, que ves cómo se le cae la carne y se le ven los huesos ya directamente, o cómo ves se le parte la ropa y se cae, o cómo ves de cómo caen ciertos trozos de sangre o trozos de carne. Es muy desagradable en realidad, ¿vale? No es agradable. Sí, pero tiene una función mecánica también, que creo que es lo que me parece interesante. Tampoco es gore por gore, sino que es un gore que tiene una función de que tú sepas la manera en la que estás hiriendo y en qué término estás hiriendo a los enemigos, que eso me parece bastante cookie. Claro, si te fijas... Bueno, cookie, cookie de todas las palabras que podía haber dicho. Cookie igual no. Ciertamente. Ciertamente. Pero te indica dónde tienes que cortar. En plan de... El brazo claro. Tiene diferentes secciones, quiero decir, al final es un brazo, quiero decir, en plan, y si esta parte donde está expuesto ya el hueso obviamente va a ser más fácil de cortar que una parte donde no está expuesto el hueso. Es parte de la premisa del juego y de sus mecánicas básicas, ¿vale? Entonces hay que entender que esa mejora gráfica también le añade cierta mejora
mecánica. Y creo que eso le añade cierto plus. Es cierto que no cambia nada en lo básico, el diseño gráfico no cambia, pero el mayor músculo gráfico le permite mayor precisión, ¿vale? Hace que sea mucho más fácil saber cuándo Sí. estás haciendo exactamente lo que O tienes sea, que no hacer. es... Sí, para mí la manera en la que se ve Dead Space Remake, ya os digo que no he jugado tanto al juego como Álvaro, pero la manera en la que se ve Dead Space Remake me gusta frente a cómo se aproximan otros remakes a la estética, en el sentido de que no es visualmente espectacular porque el juego quiera ser bonito, porque el juego quiera sacar músculo técnico de la consola o lo que fuera, sino que lo es porque realmente siente que o sea, realmente hay un propósito, realmente hay una mejora directa que tú sientes jugando ante el hecho de que el juego se vea mejor. Y creo que eso no es tan común como parece a priori. No, de hecho, para mi gusto es muy, muy poco común. Y, ostras, esto es una cosa que le valoro muchísimo porque realmente siento que las mecánicas se benefician de esta mejora. También se beneficia el hecho de que se han fijado mucho en las secuelas a la hora de saber qué pulir y qué no. Por ejemplo, la gravedad cero viene muy claramente mejorada con respecto de lo que harán en las secuelas. Aquí es mucho más trabajable, digamos. No me entusiasma, ¿vale? Yo no soy fan de la gravedad cero de No, la franquicia. sí, Me he pasado los dos primeros ciertamente. Dead Space varias veces. El tercero me temo que solo una, pero los dos primeros me los he pasado varias veces y no me gustan las fases de gravedad cero. Me las paso, pero no me gustan. Y en este tampoco me gustan, no voy a engañar. O sea, para mí son, ¿cómo decirlo? Para mí son, en cuanto a cambio de ritmo dentro del juego, me parece que son secciones agradecidas, pero que hubiera preferido si el cambio de ritmo se hubiera hecho con literalmente cualquier otra cosa. Sí, y especialmente si no fuera tirándome los peores enemigos posibles a la cara en esas Claro. secciones. Pero es algo con lo que sé que tengo que vivir en este juego y bueno, lo acepto. Está mejor, quiero decir, en el Dead Space original es mucho menos digerible, es mucho más difícil apuntar en las secciones de gravedad cero. En el Dead Space original es una pesadilla. Aquí es Ujú. bastante sencillo, la verdad. Sí. Se pasan bastante rápido, bastante bien, es relativa, cuando te acostumbras es bastante digerible, bastante sencillo, la verdad, no me puedo quejar, casi no me he mareado, casi no me he perdido en las de gravedad cero, cosa que no puedo decir en el Dead Space incluso después de haberlo pasado varias veces. Entonces, la Me verdad es que es interesa, bastante bien. casi no me he mareado, porque a mí la gravedad cero del juego original me marea de una manera alucinante. Pues casi no me he mareado. Incido en el Hincapié casi. en el casi. Claro, Incido claro. en el casi. Pero la verdad es que ha mejorado bastante en ese sentido. Además, ahora sí que tiene el botón de estabilizar automáticamente, de te pone automáticamente en lo que sería la gravedad estable, o sea, sé de cuál sería el punto de punto cero, ¿vale? Aquí no hay, ¿vale? Estás, pum, ya está, en un ángulo normal. Entonces, eso ayuda también, porque hay veces que estás perdido, no sabes tal, y te pones, pum, vale, ya estoy, recto, ya sabes dónde estoy. Luego que la guía siga sin ir muy claro o que a veces haga cosas raras tampoco ayuda, pero bueno, más o menos es más llevadero. Como nos dicen en el chat, es más llevadero. No es perfecto, pero es más llevadero, es cierto. Sí. Algunos Vale. escenarios han sufrido un poquito de cambio y creo que está bien, ¿vale? Sí, vale. Porque es cierto que en el original hay ciertas partes que pueden ser un poquito más frustrantes de la cuenta y creo que los cambios en los escenarios hacen que sean un poquito más ligeros. Esto significa también, por ejemplo, que ahora los trenes no son el final de cada capítulo, los trenes son, bueno, el tranvía, Gracias. son un punto más de la historia, lo cual hace que se sienta que la nave un poco más como un mundo, ¿no? Como un lugar en el que estás viviendo. O visitando, entonces se siente más orgánico. O sea, ahora siento la nave Simura, la siento más como un lugar en el que estoy, ¿vale? En plan de estoy visitando un lugar que es orgánico y donde realmente puede haber vida y se puede hacer vida allí. Y creo que eso está muy bien. Además, luego es eso, hay ciertos puntos que sí que son más familiares, que resultan un poquito más fáciles de digerir porque están mejor pensados, ¿vale? Porque están como más pensados, ¿vale? Mejor trabajados, para que Sí, vale. vuelvas o para que vuelvas a transitarlos y no simplemente como ha dado la casualidad de que han tenido que utilizarlos para eso. Y luego es cierto que la inclusión de sustos aleatorios, hay ciertos eventos, puede aparecer un enemigo aquí o no, puede aparecer este enemigo, puede aparecer este otro, le damos cierta variedad. A veces para mal, a veces para bien. Es cierto que a veces te puede aparecer justo un enemigo en un punto donde el susto no es un susto, en realidad es fastidiarte lo bien que vas o terminar de hacer que vaya fatal. Pero bueno,
Es cierto que En añaden veces sustos. la vida no es como queremos. Claro, es cierto que dan sustos. Y Entonces, esto es una cosa que yo quería comentarte, en plan del ritmo de sustos, como lo has visto respecto al juego original, porque a mí sí que me ha dado un poco la sensación de que el juego era un poco más así. O sea, creo que el Dead Space, pero esto también puede ser un poco mi recuerdo, como mi propia experiencia, pero me da la sensación de que el Dead Space original trabajaba un poco más la tensión y el agobio, y este a veces es más explícito bueno, viene un bicho y se te come la cara, ¿sabes? Es lo que hay. sí, creo que el primer tercio es mucho más crecer la tensión y bla, bla, bla. Pero creo que a partir de ahí es mucho más de... Te saltan cosas encima todo el rato, ¿sabes? Y creo que ahí es donde el juego trabaja peor. Creo que si Hmm. quieres un juego que sea más tensión, tensión, tensión constante, el original funciona mejor, pero si quieres este terror más moderno, de cosas te persiguen, cosas te saltan a la cara, más como, pues eso, yo qué sé, como Alien, ¿no? Pues igual te gusta más este remake, claro, pero a mí personalmente me gusta más la tensión que genera el original, ¿no? O el Dead Space 2. Este creo que se pasa un poco con lo de que te saltan cosas a la cara. El último tercio ha habido momentos donde simplemente salía corriendo, no porque no pudiera afrontar las cosas, sino porque estaba aburrido. En plan de, Sí, porque es como ya basta. Hmm. ya es la quinta carga de enemigos que me tiras a la cara en 20 minutos. ¿Vale? Estoy aburrido. Es que ya me lo sé. Sí, Déjame en es paz. una cosa un poco de juego moderno también, en mi opinión. O sea, creo que es como esta necesidad de como exponer las mecánicas, que tú sientas que hay muchas situaciones en las que puedes exponerte, y que entiendas un poco, o sea, como que los utilices para experimentar y quizás para generar algo de narrativa emergente, pero creo que como ya tiene tanto de eso, o sea, como el Sí. juego realmente en sí mismo ya tiene mucho, creo que no le hace falta a lo mejor este exceso. Claro, es que se siente excesivo y sobre todo en la segunda mitad, pero sobre todo en el último tercio, sientes como que estás todo el rato peleando. Y es en plan de, es que no soy un soldado. Para Sí, empezar, no soy un lo soldado. entiendo. Para empezar, no soy un soldado. Tendría que estar huyendo, no peleando. Y lo segundo es, la tensión ya es grave. Le estás quitando tensión por el hecho de, en este sentido, por ejemplo, Callisto Protocol con todos sus defectos creo que lo hace mejor. Callisto Protocol me hizo sentir que cada combate era potencialmente letal. Aquí lo que siento es que cada Sí. combate es potencialmente letal, pero aburrido muchas veces, porque Claro, es que a la luz de este juego, o sea, a mí una cosa que me pasa con The Callisto Protocol es que es un juego al que le reconozco defectos, y de hecho le reconozco una cantidad de defectos mucho mayor que a Dead Space. muchísimo em, mayor. pero al mismo tiempo creo que sí que elabora en muchos elementos de la saga que a lo mejor sí que tenían revisión. A ver, que al final no deja de ser una revisión a posteriori, ¿vale? Que yo Sí, entiendo cómo Dead Space hacía las cosas en la manera en las que las hacía y del género y de los referentes a través de los cuales evolucionaba, pero sí que es verdad que creo que sí que tiene ciertas virtudes que a lo mejor entiendo que en el cómputo general a mucha gente no le renten y digan, vale, pero es que todo lo que tiene el juego que no está bien hace que no me guste o hace que no me convenza tanto. Pero que, por ejemplo, este aspecto era una virtud Sí. de O lo sea, que era el juego. como juego, Dead Space es mejor juego, que calle. Pero como ambientación, Callisto Protocol tiene muchísima mejor ambientación y por ejemplo el uso de la luz. Callisto Protocol utiliza muchísimo mejor Sí. la luz. A la hora de utilizar el ritmo de y cómo te ponen los combates y la diferenciación de los biomas lo utiliza mucho mejor. También porque tienen la experiencia y bla bla bla. Pero por ejemplo el de Claro, estudio de sí. remake, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, no lo termino de entender. Antes de eso sí que quería comentar. Ahí ahora habla. Ah, es verdad, importantísimo que hablásemos de esto. Es importante, antes de entrar un poquito en esos defectos que creo que tiene el remake que hace que no sea tan bueno como podría ser, que es que Isaac ahora habla. Y es una cosa muy breve, pero que me parece importante, porque esto le da empaque a la historia. ¿Por qué? Tiene Está sentimientos, guapo. tiene Claro, le pasan opiniones, cosas. tiene opiniones sobre las cosas, está bien. Es que, es que Eh, uno de los... O sea, para mí una de las cosas... Para mí una de las cosas que mata, o sea, no necesariamente mata, ¿vale? Pero para mí una de las cosas que hace que no me encante tanto la historia del original, y a pesar de que me funcione le vea ciertos efectos, es que Isaac es un poco tonto. sí, es como un tío que está ahí y es en plan de, haz esto, vale. Y es en plan, Isaac, puedes tener opiniones sobre cosas especialmente cuando, ya sabes, Cuando te afectan y se te van a comer la cara, ¿no? O sea, creo que está en una posición como para decir, tu hermano, ve tú que eres un pesado, ¿no? Y
O sea, también he visto muchas opiniones de como que en parte les deconstruye desconstruye, no deconstruye. O sea, me refiero específicamente al hecho de que el personaje estaba construido de una manera y como que este añadido de que a esa cabla se lo quita. Pero a mí me gusta, o sea, me parece una buena Eh, decisión. yo creo que el personaje ahora tiene más capas. Para empezar, se le nota, es mucho más resolutivo, en realidad es el que está dice tú ve aquí, yo voy allá, ta, ta, ta. O sea, ahora te das cuenta de que él va a sitios porque él quiere ir a sitios, él es el que se expone sistemáticamente, no le mandan. Se han cambiado muchos diálogos para que se note que él es el que también muchas veces se lanza y dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿vale? Se nota que hay mucha proactividad entre los tres, más involucrados me refiero. Hay mucha, toda la parte final se ha cambiado de manera radical, ¿vale? O sea, no se parece casi nada. Todos los diálogos, todo lo que ocurre ha cambiado un montón. En ese sentido también se entiende mucho mejor todo lo que ocurre después en Dead Space 2 a la luz de todo lo que ocurre al final de Dead Space 1. Madre mía, si se entiende ahora mejor. Y creo que ahora está mucho mejor escrito y explicitado. Es eso, se ha perdido quizás un poquito de atmósfera y se ha perdido tal, pero creo que ahora es un mejor personaje porque habla, se entiende mejor porque hace lo que hace. Antes era un poco como, ¿por qué lo haces? Eres un Claro, pánfilo. entonces, ¿cuáles son las pegas, digamos? O sea, ¿cuál es el defecto que tú le ves al Claro. juego? Muchas cosas siguen siendo. A ver, por un lado hay cosas que siguen siendo exactamente igual y hay cosas que han cambiado y que son muy torpes, ¿vale? Las cosas que siguen siendo exactamente igual son cosas que tenían justificación en la época porque era la época y eran cosas que eran así y ahora no tienen mucho sentido. Pues yo qué sé, los giritos un poquito cutres pues siguen aquí y siguen siendo cutres. Entiendo que la época era la época de The Walking Dead, era la época de todas estas clases de series y los giros eran como el epítome de la narrativa ¿no? en Twitter, pero ahora ya no estamos ahí, podemos también cambiarlo, ¿sabes? No pasa nada. La segunda mitad del juego, pues es eso, hay muchas zonas de se ha detectado actividad biológica no autorizada, que es básicamente decirte, y ahora se viene una arena. Déjame en paz, por favor. Sí, sí. Luego hay a veces que aparecen enemigos mucho más resistentes de lo normal, en rincones bastante absurdos, no permitiéndote pelear y sabes que vas a recibir golpes sin poder hacer absolutamente nada, salvo que estén ahí. Y esto te lleva a o guardas partida y cargas partida para poder tener recursos, o ya sabes que todo el tramo final vas a estar siempre sin recursos, pero de manera completamente forzada. O sea, no porque el juego te haya puesto en situaciones difíciles, sino porque el juego te ha puesto en situaciones injustas. Esto ya ocurría en el original, pero aquí ocurre un más porque encima ni siquiera puedes correr de manera eficiente, quiero decir. Es en plan de muchas veces te encierran en sitios y vale, pues quédate ahí. Ya. Bastante mal, ¿vale? En este sentido, la cantidad de veces que he tenido que malgastar recursos de maneras absurdas me parece bastante tal. Una cosa que tengo un problema con este juego es ciertos capítulos están alargados de manera artificial. Esto ocurrió en el original. Eso te iba a decir, ¿es una cosa de los añadidos o es una cosa No, del no, no, propio Dead no. Space? En los Era así jardines, en el el original. capítulo de los jardines estaba alargado en el original y está alargado aquí. Y es en plan de. No me parecería mal si no existiera los remakes de Resident Evil. Pero existen los remakes de Resident Evil que te demuestran que un remake puede durar 3 horas y no pasa nada. Podéis Ya cortar contenido que es sobra. un tema también esto, ¿no? O sea, creo que es peculiar como la duración de los juegos de terror simplemente es esta, está probado que es esta y que no hace falta que sea ninguna otra que no sea esta y que no tienes necesidad de que el juego dure 12 horas para hacer una buena experiencia de terror necesariamente. No, claro, y no es el caso, no lo necesita. El jefe final sigue siendo igual. Y es bastante terrible porque no tiene nada que ver con el resto del juego. Y luego el problema del remake es un poco lo que hemos comentado. Es que salir a la vez que Callisto Protocol tiene el problema de que Callisto Protocol demuestra que hay cosas que han envejecido muy mal y que el estudio no entiende. Por ejemplo, la iluminación no es nada buena, es demasiado luminoso, no da tensión, se centra demasiado en los sustos y poco en la tensión que produce estar en una nave llena de monstruos. Es que eso ya produce tensión, no hace falta que los monstruos te den sustos. El hecho de ver que hay una sombra de un monstruo, oír ruido, ya es tensión. Y lo entienden en el primer tercio, pero en el segundo y en el tercero se olvidan de eso prácticamente del todo. Y es como, ¿por qué? Me gustaba más lo otro. Y de repente son todos sustos. Y eso es algo que, por ejemplo, hemos visto en los remakes de Resident Evil otra vez, lo hemos visto mucho en Signalis, pero lo hemos visto también en Callisto Protocol y que este remake no termina de entenderlo. Vale, entonces,
¿crees que es una buena entrada de Dead Space igualmente? ¿O es puramente un ejercicio de nostalgia, digamos? Es un buen... A ver, primero de todo, Dead Space es un muy buen juego que no necesita un remake, pero que el remake enalza muchos aspectos suyos de base, ¿vale? Es cierto que es un buen juego el que entra a Dead Space, ¿vale? Esto es así, es un buen juego el que entra en Dead Space. Lo que pasa es que es un buen juego porque Dead Space es un buen juego, pero no es un gran remake. Es un buen remake. O sea, es un gran juego porque Dead Space es un gran juego, pero no es un gran remake. Es un buen remake que hace las cosas bien, y es cierto que las cosas que hace bien las hace muy bien. Por ejemplo, entiende que visualmente tiene que enaltecer ciertas cosas porque mecánicamente le viene bien, pero no entiende, por ejemplo, que la iluminación tiene que jugar también en favor de crear esta tensión, o que el sonido sí, pero tienes que también hacer que toda esa tensión se materialice a lo largo de todo el juego, que las arenas igual no es para este juego. Y todas estas cosas, despegarse también quizás un poco más del original. Quizás tendrías que haber reinventado más para ser este gran remake que quiere ser pero no sabe ser. Pero es un gran juego, es un gran juego, es un gran juego. ¿Por qué? Porque Dead Space es un gran juego. Entonces se queda en este sitio raro de cómo lo juzgas. Porque como remake es bueno, pero tampoco es para fliparse. No es Final Fantasy VII Remake. Pero como juego es un gran juego. Porque Dead Space es un gran juego, vaya. Me parece ciertamente una conclusión. O sea, creo que también incluso... O sea, no, que suena un poco condescendiente, perdón. Lo que me refiero es... Creo que entra un poco dentro de las expectativas que teníamos de este remake, ¿no? Un poquito sí. Que era prácticamente imposible romper Dead Space porque la base es demasiado sólida, pero simultáneamente tampoco parecía que el juego fuese a construir particularmente dentro de lo que es Dead Space y añadir más cosas. Entonces está bien como ejercicio de vuelvo a traer esto al presente, quizás con la esperanza de revivir la saga en otro momento, quizás con la esperanza de hacer otro reboot o de hacer una entrega o hacer este Dead Space 4 que nunca se hizo, o la cosa que fuera. O sea, no estoy tampoco en la cabeza de Electronic Arts ni del estudio, pero que bueno, que no, tampoco lo considero una decepción en ese sentido lo que cuentas. Claro, al final esto es lo de siempre. Es lo que valore cada uno más. Si lo que espera alguien aquí es no, yo lo que quiero es un remake que haga que sea el juego sea completamente diferente, pues se va a sentir decepcionado, porque el remake lo único que hace es mejorar un poquito algunas cosas que igual son un poquito más superficiales, pero sí que es cierto que hace cosas bien. Pero quien espere no, yo lo que quiero es más Dead Space, pues va a flipar porque es más Dead Space. Claro, es más Dead Space, y Dead Space es una cosa que en nuestro libro es la mejor cosa del mundo, ¿sabes? Entonces, pues ya estaría. Pues con esto, ¿tienes algo más que añadir, Álvaro? No, la verdad es que no. Yo creo que Dead Space es un juegazo. Creo que tiene defectos. Es en plan de no es un juego perfecto, y creo que los hemos comentado. Y creo que es un muy buen remake. Si no habéis jugado Dead Space, os recomiendo jugarlo porque es un muy buen juego, ya sea el original o el remake. Pues entonces con esto podemos pasar a nuestra siguiente sección. ¿Qué te parece? Sí, porque hay temas muy chulos, ¿eh? Pues un poquito de música y vamos para allá. Hemos hablado entonces de Dead Space y hemos hablado un poco de esta reinterpretación un poco más contemporánea de Dead Space y de la manera en la que pues se ha vuelto a intentar traer la saga al presente, pero de lo que no hemos hablado es por qué es tan especial Dead Space y por qué nos gusta tanto dentro de los juegos de terror. Y claro, creo que Álvaro puede introducirnos muy bien ese tema. Sí, una cosa que nos gusta mucho decir es que los juegos varían mucho, o sea, por qué se define, el que define un juego varía mucho de juego a juego. Esto nos encanta repetirlo porque es importante. A ver, un día queda claro todo el universo. Lo tenemos que repetir siempre que podamos, ¿no? Hay algunos es su estética, otros son mecánicas, otros su narrativa, incluso dentro de estas cosas varía mucho de uno a otro, ¿no? Esto ya lo sabéis de memoria, pero os lo recuerdo. Incluso dentro, por ejemplo, de cada cosa puede variar de uno a otro. No es lo mismo un shooter clásico del estilo Doom que un Call of Duty que un Valorant, ¿no? Son cosas súper diferentes, ¿vale? Pero claro, una cosa que suele valorarse solo cuando se percibe de cierta manera, y cierta manera es cuando lo hace Fumito Ueda, es cuando se minimiza la cantidad de cosas que definen a un juego, ¿no? Sí.
cuando lo que intenta definir lo que puede hacer un jugador es las limitaciones y no la cantidad de cosas que pueden hacer, cuando se tiende al minimalismo en vez del maximalismo. Y de eso vamos a hablar de hoy, la verdad. Claro. Juegos que se definen por las limitaciones que ponen a los recursos del jugador. Y por eso no vamos a hablar de Fumito Ueda. Como vivimos en una época que es muy tendida a ese maximalismo, es decir, sacamos una secuela de este juego y ahora es exactamente igual, pero es un mundo abierto, o es exactamente igual, pero ahora Link tiene una moto, o es exactamente igual, pero ahora el mapa es más grande, y entonces como es más grande, pues es mejor porque es más grande y ahora puedes hacer esta cosa que no podías hacer antes, y tiene todas estas funcionalidades. Como estamos muy acostumbrados a relacionarnos con los juegos así, queramos o no, y a pesar de que incluso si individualmente no valoramos así las cosas, a veces es un poco inevitable pensar en los juegos a través de lo que queremos hacer. Yo quería de lo que podemos hacer, perdón. Yo lo que quería era traer vuestra atención a determinados juegos que no diseñan así, sino que diseñan exactamente por lo contrario. Es decir, juegos que definen su personalidad y nuestra relación con ellos no a través de lo que podemos hacer, sino de lo que no podemos hacer, como comentaba Álvaro. Y como quiero hilarlo de una manera sencilla con Dead Space, porque me parece que Dead Space es un gran ejemplo de esto, es un juego pesado, es un juego con ciertas mecánicas limitadas, no puedes usar el éxtasis siempre que quieres, no puedes utilizar la munición como te da la gana, porque hay determinadas cosas que no están a tu alcance. Claro. Me parece que un buen ejemplo de esto era Signalis. Es muy buen ejemplo. Signalis es un juego del que ya os hemos hablado anteriormente. Ya sabéis que es este survival horror así un poquito al estilo retro que salió el año pasado, que fue sin duda alguna uno de nuestros juegos del año, y que me sigue pareciendo la mejor cosa. O sea, hemos jugado cosas chulas ya en este año, pero sigo sin sentir que hayamos jugado nada que esté a la altura de Signalis, y me parece que eso en sí mismo es un tema. Bueno, Radio T Universe... Es que no lo he jugado todavía, entonces esto tienes que... Claro, esto es cosa tuya, si tú lo dices yo lo creo porque me parece que genuinamente puede ser. Entonces, en este sentido, pues lo que yo... el aspecto en el que yo quería enfocarme, porque al ser un survival horror y ser el survival horror un género muy definido precisamente por sus limitaciones, creo que había muchas maneras de enfocar de esto. Creo que el aspecto que mejor lo hace de Signalis, es decir, la limitación que es más clave en la manera en la que nos relacionamos con el juego y con sus contextos, para mí es el movimiento. El movimiento tanto en lo que respecta a los controles en sí mismos, como a la manera en la que nuestro personaje tanto transita por los mapas como se enfrenta a las situaciones de combate. El movimiento en Signalis es muy lento, el movimiento en Signalis es muy pesado, no tenemos un desplazamiento, no son unos controles de tanque clásicos, digamos, no es ese tipo de pesadez o de incluso incomodidad, pero sí que es verdad que no tenemos un personaje particularmente ágil, no tenemos un personaje particularmente que tenga respuesta rápida a los inputs que nosotros le damos, y sobre todo tenemos un combate que es como difícil de enfocar. Apuntar es muy complicado en cuestión de controles, la munición es muy limitada, los espacios de nuestro inventario también son limitados. Entonces, en un juego que tiene, en mi opinión, una cantidad de enemigos que muy sencillamente podrían hacer que tú quisieras pasártelo en plan ensalada de tiros y ya está. Por ejemplo, creo que Dead Space, incluso dentro de su pretensión de que tú gestiones un poco los recursos, sigue siendo un juego un poco ensalada de tiros, en el sentido de que al final hay muchos conflictos que son inevitables y hay muchas peleas que simplemente tienes que tener y no tienes opción a tener. Pero la forma en la cual Signalis trata su movimiento y su manera de responder a los inputs que nosotros le damos, lo que hace es que abordemos el juego de una manera totalmente diferente, es decir, entendiendo desde el principio, incluso cuando el juego no nos ha dado pruebas suficientes para saber si esto es así o no, entendiendo desde el principio que lo que el juego quiere es que huyamos, que nos escondamos, que escojamos nuestras batallas. Sí. Es un juego que yo me pasé prácticamente sin matar a ningún bicho, porque es como, si puedo no matarlo, voy a no matarlo, y como casi siempre se puede no matarlo, pues tiramos para adelante. Pero los escasos momentos en los cuales Signalis establece un cuello de botella en el que muy evidentemente tienes que tener un enfrentamiento, o en los que simplemente hay un enfrentamiento obligatorio, que si no me equivoco creo que hay 1 o 2 como máximo. 2, porque es el del final y el del medio. Creo que esos momentos, sí. Creo que esos momentos son especialmente importantes, especialmente relevantes, y tienen muchísimo peso, precisamente por la ausencia previa de ellos. Y eso me parece una manera muy interesante de
diseñar y de establecer tu personalidad. Y demuestran que está pensado el sistema de combate específicamente alrededor de ellos desde el principio, porque te dejan un montón de espacio para que utilices este sistema de combate tan pesado. Ellos también tienen ellas en realidad, tienen un sistema muy pesado para pegar, entonces no sientes que tú estás en desventaja porque ellos de repente parece que están jugando otro juego, que es por ejemplo lo que ocurre en Dead Space con su final boss. Está jugando otro juego, ¿no? Es en plan de repente es el boss de un shooter, no es el boss de un survival horror. Y no es el caso, es en plan de son bosses de un survival horror. Y te das cuenta es que hasta esto estaba pensado. No son bosses porque tiene que haber bosses. Son bosses porque aportan algo narrativa y mecánicamente. Claro. Y ahí te das cuenta efectivamente, es que sentía que tenía que hacer esto porque el juego está pensado de esta manera. Sí. Yo soy muy hater de los bosses, o sea, me parece que los enfrentamientos contra jefes es una cosa que los videojuegos hacen todo el rato y que hacen bien en una cantidad muy, muy pequeña de ocasiones, pero creo que en Signalis sí están bien, y sí están bien pensados, y sí están bien enfocados. Sí. Cambiando completamente de tercio, estamos hablando, pues eso, de monstruos, de survival horror, de escopetazos, de no sé qué. Un juego que me parece que diseña a través de la limitación de una manera gloriosa es Animal Crossing. ¿Vale? Entonces, Animal Crossing es un juego de simulación social que básicamente, originalmente el juego consistía un poco en que no había objetivos y tú podías simplemente habitar el mundo de Animal Crossing como tú quisieras. Conforme han avanzado las entregas y sobre todo conforme la saga ha cambiado de manos en lo que respecta a la dirección, se han ido... Y conforme la saga ha empezado a entrar un poco también en este maximalismo, ¿no? En plan, ahora hay una cafetería, ahora tienes que construir esto en la casa, ahora hay una tienda más grande, ahora hay un tal. Pero incluso al margen de esto, creo que sí que es un juego que constriñe muy bien las cosas que tú puedes hacer y las cosas que no puedes hacer. Es decir, tú tienes libertad para... no tener objetivos, en plan el juego te dice tienes estas misiones diarias, tienes que pagarle la hipoteca a Tom Nook o tienes que ampliar tu casa, pero en ningún momento te impone como un límite temporal o en ningún momento te impone una recompensa explícita al hecho de hacerlo, simplemente esto está aquí, si quieres lo haces, si no puedes regar las flores durante 200 horas. Sí. La cosa para mí es que creo que hay determinados detalles de Animal Crossing que muy frecuentemente se leen como parecen dictas y discurso explícito sobre la manera en la que se juega el juego y la manera en la cual se busca que el jugador no pervierta lo que quiere ser la experiencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, navegar los inventarios de Animal Crossing, navegar lo que serían los menús, por ejemplo, en la compra y venta de objetos en las tiendas o cuando tienes que hacer alguna gestión en el ayuntamiento. Es una tarea muy ardua y muy complicada y esto se debe a que es un juego que en esencia no tiene interfaz, tiene un pequeño menú de objetos que es el inventario y básicamente hay una rueda de acceso rápido a las herramientas que tú tienes en el inventario y básicamente eso es todo lo que tiene. Todas las demás acciones se realizan a través de diálogos, es decir, tú vas a una tienda y le das a Tom Nook y Tom Nook te dice ¿qué quieres hoy? Y te ofrece la opción de diálogo, comprar algo, vender algo y entonces Tom Nook te contesta ¿qué te gustaría vender? Y tú le dices quiero vender esto y Tom Nook te dice serán 300 vallas, ¿te parece guay? Y tú le dices sí, me parece guay, ¿no? Y como esto podría ser un menú y 2 botones, pero el juego activamente busca que no sean 2 botones, es decir, activamente busca que no puedas automatizar esto, que sea un proceso por el que tienes que pasar y que no puedas existir en su universo fuera de las reglas de su universo, que son que el universo funciona a través del diálogo. ¿Qué pasa con esto? Que eso hace que no puedas maximizar, no puedas optimizar, no puedas buscar la estrategia óptima que te va a hacer millonario en el juego, nunca jamás, porque simplemente el juego no está construido para eso y nunca jamás te va a dar las facilidades para ello. Y creo que es una manera muy interesante de imponer la falta de búsqueda de la condición, digamos, de la condición de ganar en el juego. Sí. No puedes ganar Animal Crossing porque el juego no te deja, no hay nada que ganar y te pone muchas zancadillas en tu proceso de intentar ganar algo. Y me resulta peculiar precisamente porque creo que es muy inteligente, se implementa de manera muy natural, pero también es muy agresivo para un juego tan tranqui, en realidad. Sí, pero a la vez es como si quieres ganar, vete a jugar al TFT, quiero decir. Exacto. Si quieres jugar a optimizar tus
probabilidades, vete a jugar un juego sobre optimizar tus probabilidades. Claro. No juegues un juego que literalmente trata sobre vivir tu vida con unos animalitos y vivir chill. Es que el juego trata explícitamente de no optimizar. Trata Claro. explícitamente de Y me vivir. gusta mucho cuando salió Animal Crossing New Horizons, que tiene como una serie de mecánicas de crafteo y tal. Mucha gente se llevó las manos a la cabeza en plan de, es que yo no entiendo por qué si quiero craftear 35 sillas, tengo que craftear las 35 sillas una a una, en lugar de simplemente darle un botón y craftear 35 sillas. Y es que es como, claro, es que en no dejarte craftear 35 sillas, el juego quiere que pienses, pero ¿para qué quieres tú 35 sillas realmente? O sea, ¿en qué universo posible alguien necesita 35 sillas? Y me parece una decisión de diseño muy bella, en realidad, que es uno de los motivos por los cuales Animal Crossing es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos. Claro, es un juego que trata precisamente sobre eso, que entiendas a valorar las cosas por lo que son. O sea, es que es un juego que trata sobre valora cada pequeña Claro, cosa por lo que es. Deja de intentar claro, optimizar todo. claro. Entonces a mí esto es una cosa que me encanta, ¿sabes? En plan de ¿quieres craftear 87 bancos del parque para venderlos por más dinero de lo que te han costado? No, mi ciela, y si lo haces, va a ser una tarea tan extenuante que antes de que la acabes ya has decidido que te vas a jugar el Call of Duty. No, está muy bien, realmente. Está Es bien. que cierta y genuinamente simplemente está muy bien. Vale, el siguiente ejemplo es un ejemplo y al mismo tiempo son dos ejemplos, ¿vale? Y es que creo que es pertinente señalar que la limitación y sobre todo la consciencia de esa limitación es básicamente lo que construye el género Metroidvania. Es decir, cuando tú juegas cualquier Metroidvania, puede ser un Castlevania, puede ser un Metroid, puede ser cualquiera de los 35 millones de juegos derivados de estos que han salido, especialmente en los últimos años, pero un poco siempre. em, Tú partes, o sea, cuando tú sabes de qué va el juego, ¿no? Cuando te regala tu primo el área Zorro, ¿vale? Sino en plan, cuando tú sabes que estás jugando en Metroidvania y estás activamente buscando en Metroidvania, hay un pacto entre tú y el juego, entre tú y los desarrolladores, de que tu personaje ahora mismo no tiene todas las habilidades que tu personaje va a tener en algún momento. Y esto es una cosa que tú sabes y tú aceptas desde el principio. Por ejemplo, tú sabes que en algún momento del juego vas a obtener un doble salto y vas a poder llegar a sitios en los que no llegabas porque hay un doble salto. Vas a poder navegar por el agua, vas a poder destruir esta pared. Tú lo sabes y sabes que ahora no puedes hacerlo. Entonces, lo que esto hace es convertir limitaciones que simplemente serían limitaciones o obstáculos que simplemente serían obstáculos en oportunidades. O sea, suena un poco mentalidad de tiburón, ¿no? Pero si en un Mario te encuentras una pared a través de la que no puedes saltar, tú sabes que es una pared a través de la que no puedes saltar. Si en un Metroidvania te encuentras una pared a través de la que no puedes saltar, tú sabes que tarde o temprano podrás saltar. Y eso hace que la interiorices de una manera diferente. Claro, porque de repente ya no es una pared. De repente es, vale, es una... es un obstáculo, de momento. Voy a hacerme un mapa mental, o no necesariamente mental, puede ser un mapa físico de lo que ocurre aquí. Y de repente empiezas a jugar con otra serie de reglas. Y esta es la cuestión, las limitaciones se convierten de repente en reglas del juego, ¿vale? Es una limitación de momento. Y creo que esa es la gracia de los Metroidvania, Claro, no es te pone un... limitaciones, de momento. Sí, o sea, no es un bloqueo o no es un desempoderamiento del jugador, es simplemente un descubrimiento dilatado en el tiempo, Sí, ¿sabes? O sea, es como cuando pides algo en AliExpress, sabes que te va a llegar dentro de 15 días. ¿Vale? Creo que eso me veo como... Es energía, pero es una cosa muy particular que hemos interiorizado muy fuerte y que en realidad cuando lo piensas no es un concepto tan intuitivo. Y creo que si lo hemos hecho es porque los juegos que utilizan esta idea, los más pivotales, digamos, al género, lo han sabido utilizar. En el otro lado está Spelunky, un juego del que no se ha hablado nunca probablemente. cero, nada, nunca, jamás. Vale. Lo que pasa con Spelunky, en mi opinión, es que es un juego que te ofrece muchísimas más opciones y posibilidades de las que tú a priori pensarías que tendrías jugando a Spelunky. El juego se plantea como un roguelike en el cual tú eres un explorador que tiene que llegar lo más profundo dentro de una cueva que tú puedas. Y para llegar lo más profundo que tú puedas dentro de esta cueva, tienes un látigo, 3 bombas y 3 cuerdas. Literalmente no tienes nada más. Conforme tú vas jugando a Spelunky te das cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, que el látigo es súper poderoso porque se carga básicamente cualquier enemigo que tú tengas delante de 1 o 2 golpes como mucho. Que todo el entorno se puede destruir
y que puedes moldear la estructura de los niveles como tú convengas. Que hay objetos locos como una escopeta que puedes utilizar o un jetpack que puedes utilizar para volar. Pero la única cosa que Spelunky nunca va a alterar, la única cosa de Spelunky te va a frenar ante cualquier cosa que... O sea, ante cualquier, digamos, pequeño agujero de guión o agujero lógico que encuentres en el juego, es el salto. Es decir, en Spelunky, el salto ocupa las casillas que ocupa. Puedes saltar un poco más con las botas. Puedes intentar saltártelo un pelín con el jetpack. Pero el salto ocupa lo que ocupa. Hay unas reglas sobre el salto. Y si saltas a un sitio del que no puedes salir, es game over y no hay más. Y da igual que no te hayan matado. Simplemente has saltado a un sitio del que no podías saltar y no puedes salir de él. Bueno, pues ya está, has terminado. A ver, técnicamente hay más reglas, quiero decir, están las cuerdas para que puedas salir, están las las cuerdas, bombas para que puedas abrir sitio, si tienes el jetpack puedes salir volando, pero si no tienes más recursos y Claro. solo tienes el salto, es game over. Claro, o sea, la cosa es que el salto es la única mecánica de Spelunky que te puede generar una situación de la cual tú puedes no poder salir. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, me parece que añadir, o sea, que el elemento más riesgoso de Spelunky siempre sea saltar, me parece una belleza increíble en un juego en el que todo te mata, todo explota y todo tiene interacciones locas. Porque además el salto de Spelunky tiene una peculiaridad que es, tú no te puedes mover mientras saltas, tú no te puedes mover mientras caes. Entonces, si tú activas una trampa mientras saltas, las consecuencias de esto no van a pasar por ti. O sea, el juego no te pide opinión en las reacciones en cadena que tú generes activando una trampa. Simplemente suceden y tú ya has saltado y estás como fuera, al margen de esto, ¿no? Entonces me gusta mucho el peso narrativo que pone en la acción de saltar y en el hecho de que el salto sea tan limitado y que no siempre sea nuestro amigo. Creo que una feature de un juego sea en ocasiones nuestra perdición, en muchísimas ocasiones, también es una manera de utilizar una limitación, en este caso del propio personaje, para condicionar la manera en la que nos aproximamos a él. Sí, el salto de Spelunky te mata más veces que otra cosa, pero es tu culpa siempre, o sea que está bien. Sí, siempre es tu culpa. Siempre, o sea, esa es la cosa, y tú lo sabes. Cuando te mueres por saltar, siempre es tu culpa, no es en plan de, no, es que este enemigo estaba más mal puesto. No, tú has saltado, podrías no haber saltado y lo has hecho tú. Vive con ello. ¿No? En Spelunky casi siempre es tu culpa cuando mueres. Hay muy pocas ocasiones donde, Sí. bueno, y aún así, si tuvieras ese cerebro suficientemente gordo, también podrías haber previsto las veces que has muerto y no lo has previsto, no pasa nada. Sí. Está bien. Totalmente. Entonces, en ese sentido, no sé, es que Spelunky es el mejor juego del mundo, simplemente. Luego, otra peculiaridad que creo que tiene este tipo de diseño a través de la limitación es que no solo se aplica a las mecánicas, aunque ya hemos hablado fundamentalmente de mecánicas porque era un poco el lugar del que veníamos, sino que en muchas ocasiones se aplica también a la narrativa. Y mientras estaba preparando el programa, Álvaro me comentó, y me pareció que era exactamente el ejemplo que necesitaba, el caso de Life is Strange 2. Life is Strange 2 es una aventura narrativa que pues sigue un poco el rollo de los juegos de Dontnod, del Life is Strange original, que era una historia así como de adolescentes que tienen fatiguitas, que les pasan cosas, que se relacionan, que crecen, tal. Pero tiene un enfoque muy particular, que es que tú interpretas a un adolescente que tiene que huir de su casa y buscar cruzar la frontera de los Estados Unidos hacia México, en compañía de su hermano pequeño. Su hermano pequeño que de repente no tiene figuras paternas y al que tú empiezas a cargar con la responsabilidad de educar. Entonces, no es nuevo que los videojuegos nos planteen muchas situaciones o muchas microdecisiones que luego realmente no tienen ninguna verdadera impacto sobre la trama. Yo que sé, te juegas un Fallout a muchas decisiones que no valen para nada, Sí. te juegas básicamente cualquier juego narrativo en ese sentido, hay muchas decisiones que no salen para nada. La particularidad de Life is Strange 2 es que hay muchas decisiones trascendentes para la trama que no las tomas tú, sino que las toma tu hermano pequeño. Sí, y esto ya... Es que al final es un hermano pequeño y es muy pequeño, quiero decir, es un niño de... Sí, está chiquito. No sé cuántos años tenía ahora, ¿7, 8 años? Como 8 o 9, sí. Sí, o sea, es un niño que técnicamente es eso, está en la fase donde aún tiene que aprender lo que es exactamente el bien y el mal, tiene que saber exactamente lo que son los sentimientos egoístas, tiene que entender un poco de cuáles son los límites del yo y cuáles son los límites del yo de los otros. O sea, está justamente en esa edad donde todo está aún muy borroso. Entonces es muy problemático, porque él es el que tiene poderes.
Claro, él es el que tiene poderes y él es el que en muchas ocasiones es la diferencia entre que el juego tenga un final o que una situación tenga un final y que no la tenga. Entonces, las decisiones que toma tu hermano, que nunca las tomas tú, realmente, es una manera similar a como Triangle Strategy te hace votar las cosas, pero, o sea, como votar las decisiones, pero luego los personajes votan lo que les da la gana, ¿vale? Las decisiones que toma tu hermano dependen de la manera en la que tú hayas educado a tu hermano. Pero la manera en la que tú hayas educado a tu hermano no son una serie de diálogos explícitos, sino que son como muchísimas microdecisiones, actitudes, elecciones de diálogo, objetos que encuentras o no encuentras, conversaciones que tienes o no tienes, de una manera que incluso a veces parece un poco azarosa. Entonces, es inevitable que jugando a Life is Strange 2 te encuentres muchas ocasiones en las cuales tu hermano no hace lo que tú quieres o tu hermano no hace lo que tú consideras apropiado. Y no puedes hacer nada para cambiarlo. Incluso si durante todo el juego tú has jugado con la mayor intención de hacer lo mejor para él y de convertirle en la mejor persona posible, él no siempre va a hacerlo. Y muchas veces va a hacer cosas que a ti no te gustan. Entonces, esto es frustrante, es mazo frustrante muchas veces. Pero también es una representación mucho mejor de lo que es relacionarse con gente. Sí, que sí. Un simple árbol de decisiones. Claro, y te he dicho tal, entonces, vale, sí. Sí, Claro. es que realmente se siente como, realmente estoy interactuando con un ser humano, el feedback que le doy no tiene por qué ser necesariamente el feedback que necesita o el feedback que él interpreta como lo que le estoy diciendo. Claro. Entonces se siente, es un juego que en ese sentido está muy bien y la verdad es que sabe jugar muy bien con esas limitaciones. El sistema no es perfecto, también hay que decirlo, pero sí que No. me parece infinitamente más interesante que, por ejemplo, los sistemas de decisiones de todos los demás Life is Strange. Entonces, en ese sentido, y que los cuales le tengo particular cariño al 2 frente a las otras entregas de la saga, porque creo que lo que proponen en este sentido es algo que acaba sintiéndose muy genuino. Sí. Y con esto, y si no tienes nada más que añadir, Álvaro, pues yo creo que hemos terminado. No, yo creo que has hecho una selección genial de juegos, la Muchas verdad. gracias. O sea, que yo, por mí, genial, no. Así que nada, pues con esto nos vamos a despedir del programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana más. Nos vemos la semana que viene. Recordad que sois todos guapísimos y guapísimas. Y muchas gracias a ti también, Álvaro, por estar aquí con nosotros. Hombre, gracias a vosotros siempre. Y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! Adiós.